Representación gráfica de los datos. Módulo 5. Introducción a la representación gráfica de datos. Representar datos visualmente facilita su comprensión. También permite identificar patrones y relaciones. Es una herramienta clave en la comunicación de resultados. Se utiliza mucho en estudios psicológicos y estadísticos, así como que aumenta la claridad de información que puede ser mucha y compleja. Y existen diferentes tipos de gráficos para distintos tipos de datos, diferentes escalas de medición, entre otros. Aquí vamos a mencionar solamente algunas que son las más importantes. Tenemos los gráficos de barra y columnas. Ya previamente mencionamos el histograma, que es un tipo de gráfico de barra. Gráficos de líneas para tendencias, que también hablamos un poco del polígono de frecuencias. Diagramas de dispersión para análisis correlacional. Histogramas para datos continuos. Ya vimos breves ejemplos. También gráficos circulares para proporciones. También se le llama los gráficos de pastel. Y elección de gráficas, o sea, cómo elegir algunas gráficas de acuerdo a los datos que hayan. Ahora, vamos a hablar de los gráficos de barra y de columna. Estos comparan categorías mediante barras de altura que se presentan de forma horizontal. También se presentan verticales. Más común es el horizontal, pero también se pueden presentar verticalmente, lo vamos a ver. Son bastante fáciles de interpretar, son de uso común. Son ideales para comparar frecuencias de categorías o también clases con determinados intervalos. Se utiliza mucho en las encuestas y en datos categóricos. Y al ser barras, nos ayudan inmediatamente a poder observar las mayores y las menores frecuencias en un conjunto de categorías de datos. Aquí tienen una gráfica de barra muy común, donde aquí tenemos género sexual masculino y femenino, y también al calcular el promedio de tiempo hablado, usted puede ver que los que estaban conscientes de que los estaban observando, en el caso de los caballeros, de los varones, obtuvo una puntuación mayor en términos del tiempo que pasaban hablando. Y en el caso de las mujeres, la mayor parte de estas pasaba más tiempo no consciente de que las estaban observando mientras hablaban. ¿Ven? Qué facilito. Y rapidito uno puede ver las puntuaciones, o la frecuencia menor, la frecuencia mayor, o el intervalo según sea el caso. Gráficos de línea. Estos representan cambios en el tiempo. Son ideales para observar tendencias y patrones. Conectan puntos de datos con líneas. El polígono es una de las más comunes, que la vimos en el pasado módulo. Son útiles en estudios longitudinales y nos ayudan a visualizar progresión y variación, a la vez que también nos permiten observar varias series de datos dependiendo del tipo de tendencia que se esté observando. Aquí tienen un ejemplo donde estamos hablando de evaluaciones positivas y negativas, utilizando el % como variable, donde podemos ver aquí que en las mañanas se nota un alza de evaluaciones negativas que va dependiendo del día, el
el momento del día, tarde, comenzando en la noche y al acostarse, va bajando. Versus en las mañanas, los ratings positivos, las evaluaciones positivas, van aumentando. Y esto, pues, desde luego, compone dos tipos de grupos. Así que ven que es bastante fácil poderlas interpretar. Ahora, los histogramas nos muestran distribución de datos continuos. Las barras van a representar los rangos de valores o los intervalos de valores de unas clases de datos. Por eso se utilizan a partir de las distribuciones de frecuencia agrupadas, que ya las vimos. Nos ayudan a ver cómo se distribuyen los datos por medio del análisis de la frecuencia a través de los intervalos y las clases que muestran las diferentes barras. Ayudan a identificar sesgos y dispersiones, sobre todo si hay un sesgo al lado derecho o izquierdo de la curva, y se usa mucho en estudios de frecuencia. Y aquí tienen un ejemplo donde están viendo una dispersión. Miren la dispersión de datos hacia el lado derecho. Si usted trata de levantar una curva, esta curva está sesgada hacia la derecha, donde hay una frecuencia mayor de puntuaciones. Hacia el lado derecho, puntuaciones altas. Esto podría darnos un indicador de que hay un sesgo positivo, como vimos en el pasado módulo. Y pues también el histograma nos muestra si la distribución también se comporta de forma normal. Ahora, cuando hacemos análisis de correlación, una de las herramientas que nos ayuda a ver por lo menos la magnitud no, pero sí la dirección de una correlación, si es una dirección positiva o negativa, es lo que se conoce como el diagrama de dispersión. Este visualiza a través de los puntos que interceptan la puntuación de una variable junto con la otra, de X y Y, como le decimos. Lo que ese intersecto es un punto que une donde se encuentran X y Y. Nos ayuda a ver el tipo de dirección, o por lo menos estimarla o tener una idea. Muy útil en los estudios de regresión y correlación. Y también nos ayuda a identificar relaciones positivas o negativas. Es clave en estudios exploratorios de datos. Y aquí tienen un ejemplo donde tenemos X y Y. Y usted va viendo ya la posible dirección de una correlación que en este caso parece ser una correlación positiva. Cuando X aumenta, Y aumenta. Y estos puntitos es donde aquí se intersecta 10 con 40. Aquí se intersecta 20 con más o menos con 50 y pico. Aquí también más o menos 21, 22 con 60. Y vamos viendo que cuando X aumenta, Y aumenta. Eso es lo que lleva una correlación positiva. Después lo que nos falta es estimar la magnitud, que fluctúa entre 0 y 1. Gráficos circulares o pie charts se le llaman también, o gráficos de pastel. Estos son buenos para mostrarnos proporciones, porcentajes. Dividen el círculo en secciones proporcionales, como si fuera un pie, un bizcocho. Fáciles de entender, son bastante populares, se utilizan muchísimo para representar cómo se dividen los comportamientos en una variable, sobre todo a nivel porcentual. Partiendo que el círculo completo es un 100%. Se utiliza para evaluar múltiples categorías.
y poderlos expresar de forma visual. Y aquí tienen un ejemplo. Tipo de película favorita. Aquí tienen ciencia ficción, que tiene un azulito claro. Son 4 personas, un 20%. Las de acción son 5 para un 25%. Romance son 6 para un 30%. Y ahí puede ver cómo se ve esa representación como un bizcochito dividido en pedazos. Diagramas de caja, o lo que le llaman los box plots. Esto permite nosotros ver cómo se comportan los datos de distribuciones en escalas, ya sea de intervalo o de razón. Y nos permite ver cómo se distribuyen las puntuaciones desde la mediana, los cuartiles, que es dividir la distribución en 4 pedazos de 25, así también como los valores extremos o outliers. Se le habla mucho, lo puse aquí adrede porque los valores extremos también se le llama outliers. Nos ayuda a determinar cuán normal o simétrica es la curva y comparar también cuánta simetría hay al comparar grupos. Eso nos ayuda a entender si la distribución es o no normal en los datos, y es muy buena para estudios de índole descriptiva. Y mírenlos por aquí. Aquí básicamente es que está la mediana, y estas son las puntuaciones que se salen de los extremos altos, y estas son las puntuaciones que se encuentran en este cuartil, y las puntuaciones extremas. Así, se le llama también Whisker Box Plots. La idea es saber, de 133 personas, estas son las puntuaciones que se separan de lo normal. Hacia abajo, donde está la mediana y la media, y la moda, si es normal. Y aquí las puntuaciones extremas. También en programas como PSPP te baja una lista y te dice qué personas tienen las puntuaciones más altas o las más bajas, en caso de que tú quieras eliminarlo y tratar de buscar una distribución normal. Aquí pues se denota que hay un sesgo negativo, porque muchas puntuaciones, esos circulitos, son puntuaciones extremas chiquitas dentro de una distribución. Están los gráficos de área. Nosotros los psicólogos no utilizamos mucho los gráficos de área, pero siempre es bueno saber un poquito de ellos por si nos toca en algún momento. Aquí lo que busca ver es cómo se representa la totalidad de los datos en unas áreas particulares basado en el volumen acumulado. También nos ayudan a ver cómo se comportan dos grupos ante una misma variable en secuencia. También se utilizan para medir espacios de tiempo. Y mírenlo aquí. Déjenme aquí, donde podemos ver cambios a través de los meses. Es como un tipo de polígono de frecuencia, pero yo puedo tener dos grupos y poder gráficamente comparar el área que se está cubriendo en cada uno de los grupos. Y pues de verdad que, como les digo, no lo usamos mucho en psicología, pero está ahí como una herramienta dependiendo del tipo de estudio que uno lo
que uno lleve a cabo. Están los mapas de calor, que se utiliza mucho en las investigaciones en el campo de la neurociencia. Representan datos mediante colores. Por eso se le llama mapas de calor. ¿Por qué? Porque mientras más rojizo sea, más intensidad hay en la observación. Esto se trabaja mucho cuando uno estudia el movimiento de la retina del ojo. Donde la mayor parte de la gente mira, usted va a ver que está más rojo. Y eso se mide a través de la intensidad. Es muy bueno con grandes volúmenes de datos. Y los estudios neurocientíficos nos permiten ver cómo varias personas pueden estar mirando a un sitio, y mientras más miran a un sitio, más rojo se pone el mapa. ¿Para qué? Para poder identificar patrones. Y los colores pues van a indicar variación. Mientras más verde, menos personas están viendo el estímulo. Mírenlo aquí. Aquí estamos viendo Google y las áreas rojas, lo que estamos mirando es dónde la gente se fija más. En este estudio, todas estas áreas rojas implicaron que la gente se miró más acá. Y usualmente, fíjese, si usted se da cuenta, cuando usted hace una búsqueda en Google, lo primero que mira es para la izquierda, los títulos. Y en algunas ocasiones se mueve hacia la derecha, buscando un poquito más de información de algo que le llamó la atención, como por ejemplo Hotel Pulitzer Barcelona. La gente miró aquí, miró acá y acá también, buscando ese lugar. Eso, los sistemas mismos de computadora lo generan. Usted no entra ningún dato. Los datos mismos los entra. Usualmente esto se hace con una cámara que capta el movimiento de la retina del ojo donde usted está mirando. Y ahí ellos van calculando la frecuencia de toda la gente que está mirando hacia dónde. Y, por ejemplo, la mayor frecuencia de las personas estaban mirando rojo cuando les tocó mirar ese estímulo. Yo te voy presentando esa página y tú miras. Y esto era lo que miraban unos primero, otros después, así. Está también el diagrama de dispersión con una línea de tendencia, cuando uno quiere ver estudios correlacionales, líneas de ajuste en el tema de la regresión, tratar de predecir valores. Y está más vinculado a los estudios correlacionales. Aquí ven, esto es básicamente una línea de dispersión, lo único que presenta una sombra. Aquí usted tiene el intercepto, que es donde comienza la línea de regresión cercano a cero. Y aquí está la línea más, lo que le llaman la pendiente, que es donde el nivel más alto de predicción que hay en una regresión. También me permite ver la dispersión. Esto también se ve que hay una correlación positiva. Mientras más aumenta una variable, si X aumenta, Y aumenta. Y aumenta Y, aumenta X y viceversa. Errores comunes que se cometen en el diseño de los gráficos. Elegir gráficos inadecuados para los datos. O, peor aún, tratar de hacer trampa con los gráficos. Algunas personas utilizan los gráficos de barra de forma vertical para hacer pensar a la gente que hay
las personas de barras más largas, o sea que los datos de barras más largas es la mayor frecuencia. Muchas veces no es así. También hay gente que estira, sobre todo los dibujos. Cuando son dibujos, los estira para falsearlo. Eso puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque distorsiona el resultado. Usar gráficos excesivos de pastel pasa mucho. El que las etiquetas o las categorías que se usan en los gráficos se utilicen inadecuadamente. También sobrecargar los gráficos. Se supone que los gráficos sean bien sencillos a la hora de presentarlos. Y también asegurar con precisión cada dato. Ahora, elección de gráficos adecuados, pues hay que tomar en consideración la audiencia para uno. Las personas, en términos generales, pueden distinguir bien los gráficos de barra horizontales y los gráficos de pastel. Los otros más complicados que ustedes vieron por ahí, pues los psicólogos los podemos entender mejor u otros profesionales en el campo de la ingeniería, pero para el público en general lo que mejor funciona son o los gráficos de tendencia, los polígonos, o los gráficos de barra o los gráficos de pastel. Y también algunos diagramas de dispersión. También seleccionar aquellos gráficos que resalten la información. Deben ser simplicidad y claridad ante todo. Los gráficos deben tener un título bien sencillo, claro y preciso, que refleje las variables que se están estudiando y si es porcentaje, si es frecuencia. Así como también si utilizan líneas de X y Y, pues qué significa X, si es frecuencia, Y, si son intervalos, qué tipo de intervalos, y que eso correlacione perfectamente con el título. También si utilizar colores, que la leyenda esté clara y precisa, pero que no duplique información. La duplicación de información confunde. Por eso siempre hay que tener un poquito de cuidado con las leyendas, porque si está claro los números en los ejes, ya sea de X o de Y, pues muchas veces, sobre todo en los que son horizontales, tienden a poner la leyenda en colores y eso puede ser confuso. Ahora, la interpretación de gráficos en psicología pues permite conectar los gráficos con teorías o diferentes hipótesis, identificar patrones que expliquen fenómenos, analizar estos gráficos de manera crítica y analítica, reflejar datos que se puedan entender en el contexto psicológico de donde surgen, que sirvan de guía también para comprender el comportamiento humano y que también sean una herramienta clave en los estudios para que se pueda entender fundamentalmente de qué trata el estudio. Conclusión sobre representación gráfica de datos. La visualización efectiva mejora la comprensión. Los gráficos deben ser claros y precisos, ayudar a comunicar los hallazgos con impacto. Hay que elegir adecuadamente los gráficos según el tipo de estudio, evitar la mala interpretación y también la manipulación. ¿Por qué? Porque estos gráficos son bien importantes, sobre todo cuando estamos estudiando el comportamiento de los seres humanos.